Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa más de Indicio 1. El día de hoy tenemos un invitadazo, el profe Luis Carlos Sáenz. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué dicen muchachos? Pues aquí andamos, mire. Es todo. Echando relajo. El día de hoy vamos a analizar un video que está muy interesante. Habla sobre una penitenciaría de aquí de México, que dicen que es la peor que hay en el país. Así que aquí tenemos a nuestro experto, el cual vamos a estar viendo el video, analizándolo y pues a ver qué sale, ¿no? Vamos a checar. Vamos a ver. De las cárceles tenemos noticias casi todos los días. Violencia, autogobierno, motines, enfrentamientos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reprobó en 2016 a 10 reclusorios del país. En una escala del 0 al 10, algunos sacaron 0.08. Como tú, Fer. Algunos sacaron 3. Lo que significa que no garantizan ni siquiera la integridad de los internos en ningún sentido. O sea, que pueden entrar y salir muertos. El peor evaluado de todos, la peor cárcel estatal del país, es el Cerezo Venustiano Carranza en Tepic, Nayarit. Así es la vida diaria en esta, la peor cárcel de México. Despierta, logró entrar. Es un trabajo de nuestro compañero Luis Pavón Vázquez. Pausa, usted, maestro, es un experto, te tengo entendido, es un experto en penitenciarias, ¿verdad? Pues eso dicen, ¿verdad? Eso dicen por ahí, eso cuenta. A veces le ponen a uno apodos y cosas como esas, pero sí. No, pero está padre que le digan experto y no como a mí bueno, mejor no le digo como me dicen, pero no crean está mala padre. fama. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos evalúa a los centros penitenciarios. Cada año hace algo que se llama Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Ok. Y ahí se ven principalmente todos los aspectos relacionados con los derechos humanos, como puede ser estancia digna, si el penal tiene gobernabilidad, o sea, quién manda ahí adentro, que tengan los servicios adecuados, para finalmente hacer una evaluación con calificación de 0 a 10. Y perfecto. lo hace en la mayor parte de los penales del país. No lo hacen todos porque pues como que no le alcanza el año ni los recursos, pero sí lo hace en la mayor parte de los penales. ¿Se penaliza de alguna manera si un penal pues no alcanza alguna calificación o solo es para tener el conocimiento de esto? Recordemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos solo emite medidas cautelares o bien recomendaciones, que son como llamadas a misa, pero a muchos gobiernos sí les impacta en sus resultados una mala fama, ¿no? Sí, digamos, claro. Sobre todo si un gobernador, si un presidente municipal o alguien de la política desea en las próximas elecciones contender, bueno, pues son malos antecedentes. Ok, es más una estrategia política, o sea, puede afectar más en la imagen de un político que realmente lo que está pasando adentro, ¿eso me está diciendo? No, o sea, sí afecta mucho la parte política, pero se supone que se exhibe. Para eso con la finalidad de que se remedie. Oye, de que aplícate, ¿no? Así es, porque no es ni una recomendación, es simplemente decir, tales penales están en focos rojos, en amarillo o en verde, y tiene tal penal como ese que dijeron, ahí tiene poca calificación, tanto, ¿no? Muy poca calificación. Pues como cuando Fernando era estudiante, ¿no? No, Fer. Era menos. No, a ver, dice. Acá el parse se fue domando poco a poco. El parse. Sí. Bueno, muy bien, ¿continuamos, maestro? Adelante. Ese es el grupo y todo. Los chirrines. Dicen que parece un pueblito. Hombres y mujeres conviven todos los días, excepto los lunes, con sus familiares, sus parejas y sus hijos. Quien tiene dinero puede comer en cualquiera de los 17 restaurantes que existen. También pueden comprar en la tienda oficial. Quienes atienden los establecimientos oficiales reciben un salario de la dirección. Trabajando aquí con la dirección o algo, tiene acceso a pedir fiado y eso. De hecho, yo no acostumbro por lo mismo, para evitarme problemas. Ahí, fíjense cómo resulta interesante esa parte donde dice, en estos comercios, tanto restaurantes como tiendita, nos pueden fiar.
Ok. Pero yo no pido fiado porque me meto en problemas. Ok. Y ese meterse en problemas es que lo puedan golpear, que le puedan privar de sus pertenencias debido a las deudas. Ya. Y en el más extremo de los casos, muchas veces los internos deben desde cosas lícitas hasta dinero por cosas ilícitas. Ok. Y muchas veces, ¿quién creen que paga eso que debe el interno? Pues la familia, Pues la ¿no? familia. La Afuera. esposa, no, adentro. Adentro. Adentro la mamá, la esposa, o la hermana, o la novia. Ah, ok, sí, no. Muchas veces paga con cuerpo. Ok. Con No, cuerpo. sí, yo me refería a que pagan en el aspecto de que termina pagando afuera la familia porque también nos pueden amenazar o cualquier Sí, aparte cosa, la ¿no? familia Sí, siempre les, en vez de que el interno le colabore con dinero a su familia, Es la al familia revés. siempre va, le lleva comida, le lleva dinero, le lleva ropa. Ok. Y a veces pues tienen que pagar, sobre todo las mujeres de la familia, las deudas de estos individuos, ¿no? No, está cañón. Ahí se van mis impuestos, maestro. Ya no puede pagar uno o algo y ya se mete un problemilla o algo. Se trata del Cerezo Venustiano Carranza, ubicado en Tepic, Nayarit, el peor reclusorio estatal del país, con una calificación de 4.3 según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Venustiano Carranza es un edificio obsoleto donde pasamos hace muchos años de la sobrepoblación y ya estamos en un hacinamiento total. Estamos ciertos de que somos el último lugar en todos los matices penitenciarios. A ver, ahí, profe. Yo creo que usted nos puede decir que esos problemas del hacinamiento y el cupo que están, ya que no cabe ni un alfiler, no solamente es de este centro penitenciario, Claro. sino que en todo el país. Están en todos. Tenemos 289 penales en México. Ok. Y de esos en 130 hay sobrepoblación. Pues no quedamos bien malos para los penales. Bueno, pues ahí sí. Para eso sí, ¿verdad? Ahí sí no le fallamos, no le Ahí fallamos. no hay en falla. eso, sí. Y ahí en ese penal que estamos viendo, sí, la verdad es que, pues si se fijan, el tipo de instalación no es el propio de una cárcel. Claro. Nos están mostrando algunas celdas, pero nos muestran desde el patio, los corredores, o sea, es un cuadro, básicamente, donde en medio no hay nada, y a los alrededores, pues es como si fueran estos restaurancitos que están en palapas en las playas o algo así, ¿no? Sí, a gusto. Que digo, siempre han existido muchos penales y que pues no todos tienen acceso a esos restaurantes, me refiero a Fer, a ti, a mí, a poner un restaurante, sino pues hay que pagar. tener para invertir y aparte hay que pagarle a alguien para que nos den chance de hacerlo. Ok. ¿Qué se hace cuando se sabe que un penal está completamente lleno? ¿Cuál es el procedimiento? ¿No se hace nada? ¿Simplemente meten a más gente en las celdas? Pues es que no pueden hacer nada. Lo único que hacen No hay muchas como veces una estrategia entonces. los gobiernos de los estados es decir, a ver, federación, hazme un paro. Ya tengo lleno Tú que aquí. tienes tus eferesos, tienes, por decir, 14,000 espacios, no seas gacho, dame chance de mandarte unos cuantos, ¿no? Órale. Y ya dice el gobierno federal, a ver, vamos viendo. ¿Cuál es el perfil criminológico de estas personas? No, pues son de mínima peligrosidad. Claro. Entonces, pues no te los admiten. Y además los federales tampoco van a decir, vamos a llenar nuestras prisiones con los presos que les corresponden a los gobiernos de los estados. Sí, no, es un tema bien complicado. Así es. Bueno, adelante, Fer. El gobierno imperó de 2011 a 2017. Coinciden las comisiones estatal y nacional de derechos humanos. Despierta pudo ingresar a dicha prisión. Lo primero que se ve al entrar al reclusorio de Tepic son personas con chalecos. Quienes portan el de color verde son los internos clasificados de mínima peligrosidad. Por eso tienen derecho a estar en el área de gobierno. Los de chaleco rojo no son reos peligrosos, pero no tienen toda la confianza de las autoridades penitenciarias. No obstante, su función es localizar a internos que son requeridos por las autoridades o tienen visita. A un costado de esa parte, que es el primer filtro de acceso, se encuentran las celdas con los presos que padecen adicciones. Como en cualquier parte de dicha prisión, los alimentos se toman donde y como se puede. Una vez que se pasa ese primer filtro de seguridad, se accede al patio central, donde se desarrolla la vida.
La vida y la muerte, ¿no? Sí, no. Si se fijaron ahí, la higiene de los alimentos no es la adecuada. Ahí estamos viendo ya el momento final de la distribución. Pero incluso si fuéramos a ver los espacios donde estos se elaboran, carecen totalmente de higiene. Simple y sencillamente en Guanajuato, en 2-3 penales detectaron que el agua sale con bacterias y que los espacios donde se preparan los alimentos hay bacterias. Entonces había distintos coliformes y distintos tipos de elementos patógenos que afectaban la salud de los propios reclusos. Sí, está muy complicado y realmente usted cree, no sé cómo se le llame, la gente ya sabe que yo no me dedico a esto, se le llama reinserción cuando se supone que tú entras ahí y sales pues ya siendo una persona más útil para la sociedad. ¿Realmente usted cree en la reinserción, maestro? Sí creo, sí, porque no es una labor de las autoridades. O sea, las autoridades te tienen que acercar todas las herramientas, pero solo va a depender de la voluntad de los privados de libertad, si quieren o no quieren cambiar, ¿no? En este sentido, y no tanto cambiar, o sea, volver a la sociedad como un ente más productivo. Por eso cambiamos de la readaptación social, que era un modelo que teníamos antes de 2008. El fin de la pena era la readaptación social, donde se veía al sujeto en sus 3 aspectos principales: biopsicosocial. Y tratábamos de darle un coco wash y vas a ser mejor persona. Y lo teníamos muchos años en la cárcel y pues el tipo no cambia, ¿no? Claro. Entonces ahora, desde 2008 para acá, ¿sabes qué? No es un enfermo, no es un pobrecito al que ha tratado mal la vida, es un sujeto de derechos y obligaciones. Claro. Y como tal, le vamos a respetar y él tiene que respetar. Y le vamos a dar herramientas a través del trabajo, capacitación para el trabajo, educación, salud y ya se le olvidó. Ya ve cómo... Y deporte. Y deporte. Son los ejes de la reinserción social. Y entonces, ahora no esperamos que cambies y que seas mejor persona. Queremos que sepas que te dimos la oportunidad y ahí está, a tus órdenes. No encajas en el modelo social, bueno, aquí te esperamos de regreso. Muy chido. De eso se trata esta chamba. Excelente. A ver, adelante, Fer. Tenemos un pueblito, ¿sí? Se encierra en la noche, se abre en la mañana y todo el mundo convive. La vida en el patio del pueblito inicia a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Los negocios empiezan a abrir, las tiendas, los puestos ambulantes, la peluquería. En el fondo del patio se localiza el corredor gastronómico. Quienes venden comida obtienen su mercancía a través de sus familiares. La mayoría de los locales de comida de la cárcel están concesionados a los presos que pagaron a los reos que tenían el control del penal. El titular del sistema penitenciario de Nayarit señala que el autogobierno era dirigido por el exdirector del reclusorio. Había un autogobierno dirigido por él. Él a su vez dirigido por el inquilino más distinguido que tenemos en la ciudad de Nueva York, ¿no? El exfiscal Beitia. Esto era un brazo, de su cártel. 4 días después de que yo tomo posesión, hay una revuelta contra todas las gentes identificadas, aquí se les llama fiscalía, ¿no? Todas las gentes identificadas con fiscalía fueron señaladas por la población, pero fíjese que a mí me llama mucho la atención que y se me figura mucho como una microsociedad. O sea, tú analizando un penal te puedes dar cuenta que la sociedad en general así se maneja. Ahí mismo tienen sus propios jefes, tienen su todo, o sea, es una representación chiquita de lo que pasa afuera. Toda la corrupción, toda la manera en que se manejan. Tienen, no sé cómo se le llame, pero todas las cosas que hacen están planeadísimas. O sea, las bandas que hay, digo, yo desconozco y no sé si estoy diciendo muchas tonterías, pero me refiero a que realmente sí es muy interesante analizar lo que pasa dentro de un penal porque es una representación exacta
de lo que sucede afuera, por ejemplo, con la política en general, ¿no? Y se me hace muy interesante, muy intrigante y muy difícil de combatir cuando afuera está pasando lo mismo, pero a un nivel macro, ¿no? Entonces, ¿cómo peleas con eso si afuera está igual o peor? Exactamente, y se trata de una estructura tanto como si vieras una empresa, como si vieras una familia, sí, pero bien como formada. que ves una colonia, claro, o ves una ciudad, todo se representa ahí a través de la conducta y sobre todo esa necesidad del ser social, claro, de pues no puedes reprimir, o sea, podrás encerrarlos y privarlos de la libertad, no puedes reprimir su pensamiento, ni tampoco quienes son líderes, ni quienes son sumisos, todo se reproduce ahí adentro. Claro, sí, no, muy interesante. Adelante, Fer. La población cansada de todos pues, los abusos que habían sido objetos, buscaron venganza y no justicia. Había muchas irregularidades que hacían, pues, que multas, que cobraban cosas que no eran. En el autogobierno todo se cobraba. Por la comida que proporciona el Cerezo debían pagar 15 pesos semanales, documentó en 2015 la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Dormir en el suelo tenía un costo. Dormir en una cama te costaba 10,000 pesos la cama y pagabas una renta semanal. Si no tenías para pagar los 10,000 pesos, dormías en el suelo y eso te costaba 50 pesos. Por trabajar pagabas. El reclusorio de Tepic tiene una capacidad para 960 presos. Actualmente hay 2.300, es decir, una sobrepoblación de 120%. No está muy sobrepoblado, está tranquilo. ¿Has estado peor? Como en otras ocasiones que yo he estado aquí, pues sí ha estado peor. Ahorita dormimos 8 compañeros. De hecho hay momentos que pues, hay hasta 13, 14, 15 gentes en celda. ¿Cómo le hacen cuando son hasta 13? ¿Cómo se acomodan? Pues ahí se busca espacios abajo en las cuevas y los que no caben aquí pues salen al pasillo a dormir ahí, ¿no? Al seguir el recorrido por las instalaciones de la peor cárcel del país, uno se encuentra con la zona de lavaderos. Quienes dan su ropa a lavar pagan a 2 pesos la pieza. También hay un taller mecánico, donde los presos arreglan gratuitamente las unidades del Cerezo. Según el director, también pueden componer autos particulares para que se ganen un dinero. El informe 2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece que el Centro de Readaptación Social de Nayarit carece todo para la reinserción social. El documento indica que el autogobierno lleva años con el control del Cerezo, que no existe un reglamento, que tienen deficiencias para imponer sanciones disciplinarias, que se realizan actividades ilícitas, el tráfico de drogas, que prevalecen las extorsiones y sobornos y que además no había supervisión del titular al funcionamiento del centro. Ahí si se fijan, uno de los graves problemas y quizá el más grande es la ingobernabilidad, donde la autoridad no tiene el control ni siquiera de las actividades laborales, porque dijeron ahí que los presos componen los vehículos de la propia dependencia de manera gratuita. Eso no puede ser. Sí, ¿no? El gobierno tiene un presupuesto y lo tiene que ejercer, y si va a trabajar un interno le tienes que pagar. Claro. Y aparte en las otras actividades también era pues que ellos vieran si querían trabajar o no, componer vehículos, lo que sea. Es que no puede haber un desorden, tiene que haber una estructura, ¿no? Y ahora en nuestro modelo actual de la reinserción social existe un plan de actividades por cada individuo y ahí se señalan los lugares físicos y el tiempo que se le va a destinar a cada actividad para que pueda cumplir precisamente con esas actividades que le han sido encomendadas desde el principio, que él estuvo de acuerdo y que tanto comité técnico o autoridad, en este caso penitenciaria e interno, firman que están de acuerdo. Okay. Si yo interno no cumplo, entonces pues ahí en mi salud lo hallaré más adelante, ¿no? Cuando quiera un beneficio penitenciario me lo pueden negar. El peor Cerezo. No tenemos la edificación, no tenemos la infraestructura, no tenemos el personal, ni el personal
tienen los salarios que nos marca la media. ¿Y eso no les preocupa como gobierno del estado que acaban de empezar? No nos preocupa, estamos asustados. Ahorita ya tenemos algunas mejoras en camino, no es la solución. Se está buscando la edificación de un nuevo cerezo que nos permita tener ya la separación constitucional, que ha sido una violación permanente desde la creación del estado de Nayarit, que está festejando sus 101 años, de que no existe la separación de procesados con sentenciados. No existe. No existe. En la cámara, Francisco Vázquez y Daniel Molina. Luis Pavón Vázquez, Noticieros, Televisa. Híjole, no, pues este video realmente nos da una perspectiva de lo que pasa y lo que sucede en la mayoría de los centros penitenciarios de nuestro país. Esto pasa en casi todos lados y como vieron la bronca es de gobernabilidad, ¿no? Principalmente porque la autoridad no se está haciendo responsable de lo que le toca. No es culpa de los presos que las cosas estén así. Es culpa de que no hay una autoridad que esté ejerciendo el debido ejercicio del control que debe de tener, ¿no? Como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Organización de las Naciones Unidas. Claro, y es triste, ¿no? Al final es triste ver que pues, los impuestos no funcionan, las personas no mejoran, o sea, es un círculo donde vicioso, en donde todo va de mal en peor y pues ni cómo, ¿no? Ni cómo ayudarle ahí ya. Así es algo es. Tan podrido que difícilmente se puede rescatar. Así es, porque también hay servidores públicos que entregan la vida a la chamba, o sea, no estoy criticando ahora sí que generalizando, pero sí hay servidores públicos que dicen, pues la institución no nos respalda ni con lo más mínimo indispensable, como puede ser incluso mi propio sueldo, ¿no? Sí, así es. Entonces, ni mis prestaciones, y ahora con pandemia, pues hay que ir a trabajar, ¿quién va a cuidar a todas esas personas? Claro. Que ahí no pueden guardar debida distancia debido a la sobrepoblación, ¿no? La sobrepoblación es la madre de todas las broncas que hay en las cárceles. Que ya por ahí, de hecho, en el canal de CLEU hay una conferencia que se aventó hace algunos meses el maestro, sí. Muy buena, si no mal recuerdo tenía que ver inclusive con el COVID en los centros penitenciarios. Sí, era el principio del COVID-19. Principio de la pandemia, me acuerdo. Y por eso a lo mejor ya está muy rebasado, pero son las ideas principales, ¿no? Sí, por si lo quieren checar, dense una visitadita en el canal de, creo que ese está en CLEU Campus Guadalajara, por ahí él grabó y muy interesante. Y también recordarles que tenemos un evento el próximo 1 de marzo que va a estar en 4 planteles, estamos hablando de Veracruz, Guadalajara, Puebla y Oaxaca. Chéquenlo, va a ser una transmisión a las 5 de la tarde sobre personalidades múltiples. Sabemos que no se dice de esta manera, sabemos que ha cambiado la terminología, etcétera, porque nos lo han comentado. Sin embargo, recuerden que en mi caso somos la parte de mercadotecnia de CLEU. Y muchas veces tienes que manejar esos términos porque si no, mucha gente no conoce. A veces decimos escena del crimen, aún sabiendo que no se dice escena del crimen, pero es porque si no la persona que lo va a estar viendo no nos va a entender. Entonces si yo pongo una clase muestra de... excelente clase muestra de lugar de intervención, un chavito de prepa muchas veces, o en mi caso, no sabemos de qué está hablando. Entonces también para que no se enojen, porque son bien sentidos los de CLEU, maestro. De repente, es que eso no se dice, sí, es que todo mal, y se avientan unos chorros así que dices, güey, ponte a hacer algo. No te creas, si que estás peleado con la vida o qué, o sea, sabemos que está mal. No, pues es que también los profes les exigimos muchas veces y está bien, que adquieran el conocimiento como es, ¿no? Claro. Pero como estamos dirigiéndonos ahora sí que... Sí, eso es importante que lo entiendan. A un mundo aquí es otro mercado, exactamente. ¿Verdad? Pues en esencia deberíamos de siempre nombrarlo bien, pero es importante que el chavo que está interesado en estudiarlo entienda de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, para que ya no se enojen tanto, les va a salir un algo ahí en donde ya saben. Entonces, bueno, pues gracias, maestro. Gracias a ustedes. Espero verlos pronto, ¿eh? Tenerlo muy pronto por acá. Ojalá que sí nos veamos pronto en un penal ahí encerrado. Ahí les llevo cigarritos. Ahí lo vamos a visitar. Pues, cuídense mucho, gracias. Hasta luego. Bye.